Chapa metálica, como taller, dejamos el flujo de trabajo típico ahí congelado unos segundos y dejamos este texto ahí congelado unos segundos para que le puedan dar pausa y leerlo para iniciar de inmediato la demostración. Como vamos a hacer primero el gemelo digital, yo voy a hacer una demostración tomando ambos flujos de trabajo. Vamos al primer desencadenante, que es iniciar boceto 2D. O sea, de alguna forma necesito crear un archivo de pieza. Dicho archivo de pieza, me voy al programa, me voy acá a nuevo, y esta vez tengo el siguiente cuidado. Como necesito acceder a un grupo de funciones especiales de Inventor, necesito acceder a un entorno diferente, necesito entrar a una plantilla diferente. Esa plantilla diferente es esta, chip metal, y entre paréntesis por milímetro. Evidentemente, cuando necesite utilizar una plantilla en pulgadas, va a decir entre paréntesis IN. Ya veo que la demostración que me está dando el programa de las piezas típicas hechas con esa plantilla tienen esa forma. ¿Ya? Que dice ahí, esta plantilla crea un objeto 3D fabricado a partir de un material de grosor uniforme que se puede desplegar, o sea que se puede desarrollar, lo que aquí le llamamos desarrollo. Sheet Metal, crear. El entorno de fabricación de piezas, de producción de piezas, de diseño de piezas cambió levemente. Lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer está en la pestaña que dice modelado 3D. Acá al lado aparece una nueva pestaña que dice chapa, que tiene los comandos adaptados para la elaboración de chapa. Entre ellos se van a dar cuenta que, por ejemplo, cara no es nada más ni nada menos que la extrusión, pero con un valor fijo. Cortar es exactamente lo mismo, es una extrusión con booleano o salida de corte para quitar material. Pero son los comandos que ya habíamos visto, pero enfocados a sheet metal. Entonces, me voy acá y veo lo siguiente, tengo que hacer todas estas acciones, siendo la más importante, la de mayor valor, esta, cambiar el valor por defecto de chapa y darle el espesor uniforme. ¿Dónde lo hago eso? En el programa Inventor, acá en la pestaña chapa, configuración, valores por defecto de chapa, le hago un clic ahí, se abre esta pequeña ventanita, le quito eso, usar grosor de regla, y aquí le doy el espesor uniforme de la plancha metálica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar 10 milímetros, un espesor considerablemente grande. Aplicar, cancelar. No se ve ningún cambio hasta que empecemos a trabajar. ¿Qué dice acá? Tengo que irme ahora al boceto. Tengo dos formas, dos vías válidas de crear el boceto, va a depender de cada una de las piezas que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque habían dos flujos de trabajo diferentes. El primero es crear un perfil, el segundo es crear un área. ¿Ya? Veamos qué tipo de elementos son compatibles con perfil. Me voy al programa, iniciar boceto 2D, ya con la experiencia van a saber qué planos utilizar, en este caso como es método de perfil, voy a utilizar ese plano. ¿Ya? ¿Qué forma va a tener el perfil? Yo voy a hacer algo así. Recuerden que aquí ustedes pueden utilizar todas las funciones del programa, incluidas las cotas. ¿Ya? Puedo dar, por ejemplo, un ángulo ahí. Puedo dar un tamaño, etc. Terminar. Bien. Primera función creadora de sólido, pestaña de contorno. Le hago un clic y el programa reconoce, y aquí vamos a ver para qué sirve cada uno. ¿Qué es lo que hace? El programa toma esa línea y a través de ella, a lo largo, crea la extrusión. Aquí le voy a dar, por ejemplo, que la distancia sea 250, para que se note. Ahí está. ¿Ya? Tomó esa línea y a lo largo de ella está creando una especie de extrusión. Además, esa extrusión es verde, lamentablemente. Espero que se vea bien en las pantallas. Además, esa línea sirve de control. Puede servir con dirección de desfase, por ejemplo, hacia allá o hacia allá. ¿En qué varía eso? En el resultado del tamaño total. No se observa muy bien, ahora lo vamos a ver mejor en una caja, que es el ejemplo que vamos a hacer después. ¿Ya? Puedo cambiar esa dirección para cumplir los tamaños, puedo cambiar la distancia, la vamos a poner ahí, puedo cambiar la distancia, por ejemplo 500, para que vaya saliendo mi pieza curvada plegada. ¿Ya? Le doy aplicar, cancelar. Eso es todo. Ese tipo de elementos son bastante sencillos. Voy a crear el otro ejemplo. Inicio, voy a crear un nuevo archivo para no borrar el anterior. Crear. Iniciar valor por defecto de chapa. Creo que le había dado 10.
iniciar boceto 2D, y voy a utilizar ese plano. Ahora voy a crear la otra opción, con un área. En este caso voy a hacer un rectángulo, lo vamos a dejar lo más preparado posible. Voy a hacer una cajita, por ejemplo, de 1500 por 750. Terminar de base, ¿ya? Ahí está la geometría cerrada. Otra función creadora de sólido, ya usé pestaña de contorno, ahora voy a utilizar cara. Ahí está cara, requiere un área cerrada. Cara, le hago un clic ahí, el programa reconoce el área cerrada y ¿qué es lo que hace? Le da un espesor, ¿ya? En este caso lo asociamos mucho a la extrusión. No me pregunta el espesor de la extrusión, la altura, ¿por qué? Porque está configurado, predefinido por el espesor uniforme de chapa y eso va a ser regular en todo el desarrollo de la pieza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me doy cuenta acá de que tiene exactamente el mismo control, tiene desfases arriba, hacia abajo o compartido, ¿ya? Le doy a aplicar porque hasta ahora no hay mucha diferencia en lo que estoy haciendo. Cancelar ahí para volver. Ahí tengo la pieza. Tal como decía, este es el boceto base, es como empezar el elemento. ¿Por qué? Porque ahora, para ambos casos, esto puede variar, pero en general, ambos casos se continúan con una única función que se llama pestaña. Si usted quiere, puede crear otras operaciones, claro que sí, están todos los comandos activos. Pero en general se continúa con esa función, pestaña. ¿Cómo funciona pestaña? Le doy un clic ahí. No requiero ningún boceto, solamente requiero un contorno, una arista de, en este caso, el sheet metal. Y como voy a hacer una especie de cajita para mostrar algo muy particular, voy a seleccionar eso, eso y eso. ¿Ya? De hecho, ahora vamos a incluir esa para que quede la cajita al tiro. Voy a cambiar la vista y me voy a ir a una esquina porque quiero mostrar lo siguiente. Para hacer los plegados típicos con los que se trabaja en el área mecánica hay que hacerle una pequeña configuración al programa, unos pequeños cambios. Vamos para acá. Posición de pliegue, ángulo de pestaña, eso se cambia acá. ¿Ya? Las aristas son la posición, el ángulo está ahí. No todos son 90, en este caso yo lo voy a dejar de 90, pero necesito cambiar esto. Radio de pliegue, 0. Ahí, radio de pliegue, 0. Vean el cambio en cuanto... De hecho se pegó un poquito, ahí está. Ahí está el primer cambio. Ahora, en esquina, aplicar bisel automático deshabilitado. Esquina, aplicar bisel automático deshabilitado. Le quito el ticket. ¿Vieron la cantidad de cambios? ¿Qué es lo que hizo? Antes, cuando veía que iba a haber un plegado, hacía como una tarja. ¿Ya? Le sacaba un pedacito. Ahora no le saca ese pedacito. Y además, considerando que el radio de pliegue es 0, lo que hace es dejar las pestañas lo más cercano posible. ¿Dónde iría la soldadura? Ahí. Por eso dejamos que las planchas queden lo más cercano posible. ¿Qué está diciendo esto? Más adelante lo van a estudiar, pero que el radio sea 0 significa que la herramienta con la que la máquina va a hacer el plegado tiene que tener un radio muy finito, ¿ya? Para que quede el pliegue lo más cerradito posible. Le doy a aplicar y eso es todo. Y ahí va a ir apareciendo de a poco la cajita. Voy a volver acá. ¿Qué puedo hacer también? Puedo cambiar, obviamente, el largo de la chapa, que quede más grande, etcétera, etcétera. Y voy a ver lo siguiente. Esto también afecta en el tamaño. Posición del pliegue. Tengo, así como tenía anteriormente cuando estaba creando el sólido, que no prestó mucho valor, o sea, hacerlo hacia adentro, hacia afuera. Acá sí presta valor. ¿Por qué? Por lo siguiente, vean. Tengo que la posición del pliegue sea el interior, o sea, hacia adentro, y que se respete el tamaño de la plancha o de la geometría que había abajo, o que vaya hacia afuera, ¿ya? O sea, que todo vaya hacia afuera. O que vaya justo en el radio. En este caso no hizo ningún cambio porque el radio es 0. ¿Qué es lo que pasa? Si no sé usar bien esto, la posición de pliegue, la pieza final, en este caso la cajita que estoy armando, va a quedar más ancha o va a quedar más chica de lo que me están pidiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la plancha tiene un espesor y ese espesor en este caso es considerable. Hay chapas que tienen espesor 0.2 milímetros, 0.3 milímetros, pero como ingresé un espesor de metal grande, 10 milímetros, ahora se va a notar. Y de hecho vamos a dejarlo el propio por fuera para que vean la variación de tamaño. Aceptar. Listo. ¿Qué más dice acá? Bueno, ahora continúo con el sólido, con las modificaciones tal como
lo haría con un sólido general. ¿Qué voy a hacer? Tengo la función agujero y tengo la función corte. Las vamos a presentar. Agujero funciona exactamente igual. Iniciar boceto. Voy a iniciar ahí un boceto. Voy a dar aquí un punto. A ese punto le voy a dar coordenadas. Por ejemplo, 400 ahí. Y de acá a acá le voy a decir 250. Terminar. Ahí tengo el punto. Agujero. Aquí le doy un diámetro. Nada aceptable. Ahí quedó. ¿Ya? Si requiero hacer algo un poco más complejo, entonces inicio boceto 2D. Por ejemplo, aquí voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer ese rectángulo. Le voy a dar un tamaño regular. Le voy a dar una posición. Cuidado con las posiciones. Terminar. Y esto funciona de la siguiente manera. La otra función que hay es cortar, que equivale a la extrusión con salida booleana de corte. Si le doy cortar, el programa va a detectar cualquier geometría y va a decir esta es la parte de corte y lo va a ejecutar al tiro. ¿Ya? Le doy a aceptar y ahí él hizo el corte apropiado, que es la extrusión con el tamaño de chapa necesario. Listo. Lo voy a dejar hasta ahí para no perder más tiempo. Sigo avanzando. Y me dice preparar el IPT. Como yo ya sé que lo que me interesa es obtener el desarrollo para crear los planos para corte y plegado y después el plano final, tengo que utilizar esta función, que no está disponible si esto fuera una pieza común hecha por boceto, que es la que está ahí, que dice crear desarrollo. Le voy a hacer un clic y el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular la forma, tal como había dicho vulgarmente, de origami. ¿Ya? Esas líneas amarillas lo que me están mostrando es dónde deben hacerse los pliegues, que no es donde uno cree. Y lo vamos a ver cuando pasemos a la etapa de plano. Luego le doy acá y me doy cuenta en el navegador que está modelo de plegado, o sea, la pieza con el tamaño que yo necesito. Y acá hay otra función o hay otro apartado en el árbol que dice desarrollo, que es donde está la parte plana. Guardo esto. Me voy a ir a mi carpeta de trabajo porque son archivos diferentes. Esta es la sesión 24, grupo 2. Y este es la caja. Caja sin tapa. Guardar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar a la etapa de plano. Entonces, como ya terminé mi pieza, queda eso ahí. El modelo 3D de la chapa mantiene características de pieza, por lo cual se puede añadir archivos de ensamblaje y utilizar la chapa para elaborar restricciones en dichos ensamblajes. O sea, es un elemento más, tal como lo hubieran hecho con los bocetos y los sólidos comunes. Bien, me voy ahora a la etapa de los planos. Vamos a dejar ese texto ahí, tal como les dije, para que lo puedan leer. Seguimos avanzando. Crear plano de chapa, corte y plegado. Tal como les había dicho mientras explicaba, en sí es una misma pieza que tiene dos planos. Entonces, me voy acá ahora a crear plano. Vamos a cerrar ese por conveniencia. Vamos a dejar ese abierto. Nuevo. Plano. ISO IDW. Crear. Entorno de plano conocido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer dos planos diferentes para los dos estados de la pieza. Uno, en este caso, lo voy a hacer junto el corte y el plegado, ese va a ser un plano, y el otro va a ser cuando la pieza ya esté conformada, cuando ya esté plegada, cuando ya esté lista, ¿ya? O sea, con los tamaños finales. ¿Qué dice acá? Insertar vistas, vista de chapa de desarrollo. Base, veo acá, como el archivo está abierto, no me preguntó dónde estaba, o no me preguntó que se lo indicase, pero como ahora tengo que hacer el origami cuando está abierto, me voy acá a vista de chapa y le doy a desarrollo. Esto solamente está disponible cuando el elemento es del tipo sheet metal, de desarrollo. Y ahí me muestra la pieza extendida o abierta, en hoja plana. Le cambio la escala porque quiero mostrar algunas cosas. Veamos unos a 20, unos a 15, unos a 10, unos a 15. Bien. Quiero hacer lo siguiente.
lo voy a tener que mostrar con las cotas, pero me voy a adelantar un poquito. Esas son las líneas donde hay que plegar, ¿ya? Si yo le hago un zoom, no es en el borde. ¿Por qué? Porque como esto tiene un espesor uniforme, si la persona pliega en el borde, la pieza va a quedar más chica o más grande, según el tamaño que me hayan pedido. ¿Por qué? Porque si yo pliego ahí, en esa parte, pongo la herramienta, con el espesor uniforme y el giro, va a quedar del tamaño apropiado. Y este va a ser un problema recurrente que ustedes tengan cuando van a estar trabajando. Porque si le piden una cajita de 1 metro por 1 metro, el viejito va a pensar y porfiadamente va a hacer el plegado a 1 metro. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que eso no se cumple. Bien, ahí tengo el primer dibujo. Me decían que me vaya ahora al dimensionamiento y lo vamos a mostrar al tiro. Posición de pliegues y ángulo de pliegue. Entonces, posición de pliegue es cota. Y vean la cota extraña que voy a hacer, porque parece entendible, pero no lo es. Desde ese borde me voy a ir a esas líneas que es donde se hacen los plegados, ¿cierto? Y vean el tamaño. No era 750. En este caso un poquito más pequeña. Cualquiera creería que es un poco más grande, no, es un poquito más pequeña. Porque cuando se doble, como es hacia adentro, va a quedar el tamaño final, ¿ya? Esa está indicando la posición del pliegue. ¿Qué me falta ahora? Indicar el ángulo del pliegue. ¿Cómo lo hago? Con un texto común. Le digo que ahí se hace un plegado de 90 grados. Cuando las piezas son más complejas se le dicen son plegados interiores o plegados exteriores. En este caso, como todos van hacia adentro, no voy a hacer otra cosa más que dejar plegado a 90 grados. ¿Me falta otro? Claro que sí, me falta ese. Me falta ese y me falta indicar exactamente lo mismo, que este es un plegado 90 grados. 90 grados. Acepto. El de ahí no lo hago porque es simétrico, el de ahí no lo hago porque es simétrico. ¿Ya? Listo. Después voy a ver el dimensionamiento general y voy a mostrar lo que había dicho sobre el problema de las dimensiones. Ahora me dice que cree el plano de chapa de la pieza conformada, o sea, cuando ya está hecha. Cuando ya pasó la etapa de corte, estas son las medidas para cortar la pieza en el material base y esas son para plegar. Entonces ahora me queda indicar cómo queda la pieza cuando está lista. Creo un nuevo dibujo, nueva hoja, base. Ahora sí, tal como dice acá, le puedo agregar un isométrico y las vistas ortogonales comunes. Vamos a dejar eso ahí, aceptar, ahí está el isométrico para que la persona sepa la referencia de cómo queda esto. Y agregamos las vistas ortogonales comunes y corrientes que cada plano mecánico lleva. Como hay un plano que detalla la posición de eso, que lo vamos a hacer después, no es necesario detallar todas las cosas acá. Pero como es una pieza mecánica común y corriente que tengo que dar a lo menos sus 3 tamaños principales. Entonces me voy a cota y ahí saco, por ejemplo, la altura total. De aquí saco, y cuidado, hago los zoom porque como es sheet metal hay 2 líneas que representan el borde del metal base. Ahí está el ancho, veo que quedó más ancha, ¿cierto? Si se acuerdan era de 750 por 1500. Y acá exactamente lo mismo, vean ahí está la ranurita que es compatible con soldadura. Ahí y acá, y veo exactamente lo mismo. Era de 750 por 1500. ¿Por qué quedó más grande? Porque el espesor es de 10 y yo le dije que los espesores se fueran hacia afuera. ¿Ya? Si por algún motivo me piden que la caja de tamaño final tiene que quedar 1500 por 750, tengo que hacer que las aletas vayan hacia adentro. ¿Ya? Ahí depende de lo que se les está pidiendo. En estos planos se puede, pero no es recomendado dar la posición de eso. ¿Por qué no es recomendado? Porque ya está hecho el corte. ¿Ya? Cuando antes de plegar se le hacen todas las ranuras, perforaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya está hecho, no tiene ningún sentido indicar dónde se encuentra. Ahora, según los requerimientos, es probable que usted tenga que indicar, quizás para control, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos este plano hecho. ¿Y qué me dice acá? Que ahora me vaya a la confección general. O sea, que lo maneje como un plano común y corriente. Entre ellos me interesa mostrar el dimensionamiento. Entonces, ahora vuelvo acá y me voy a este, que era el primero. Dimensionamiento. Cuidado con lo que voy a hacer, porque es bastante engorroso. Tengo que dar el tamaño de esa hoja, que es como una cruz de metal, pero que está asociada a un sheet metal. ¿Qué es lo que pasa?
Resulta que como toda hoja de metal, como toda pieza, tengo que dar el tamaño, por ejemplo, de ahí, tengo que dar el tamaño de acá, que es el largo total, y tengo que dar el tamaño de eso. ¿Ya? Ya sé que lo que queda es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a hacer acá como auxiliar. Vamos a borrar la de arriba para que sea compatible. Ese tamaño no es igual a ese tamaño, que ya lo habíamos visto antes. La posición de pliegue no está en la misma posición de corte. Y eso tiene que quedar claro. Por eso dejamos acá que ese tamaño era para el plegado y en cambio este es el tamaño de esa aleta. Como se dan cuenta van quedando bastantes decimales en esto. ¿Qué viene después? Bueno, viene la posición o el dimensionamiento de la posición de las características. Siempre la idea es que se vayan al borde. ¿Por qué? Porque como los bordes tienen los tamaños finales, no referencian al centro y no referencian a la posición de plegado. ¿Qué más ahí? Vamos a dar ese diámetro y vamos a dejar hasta ahí porque ya lo conocen, ya lo entienden, ya saben que estoy haciendo. Listo. ¿Está incompleto? Claro que sí, pero es para seguir avanzando. Tengo dimensionado el primer dibujo, que es la pieza para corte o el plano para corte y plegado, y ahora tengo que dar el plano final, o sea, cuando ya está hecho. Ya le puse las cotas, así que nos encontramos listos. ¿Qué veo acá? Vista de detalle, sigue siendo un plano común, si es que hay que hacerle detalle, etcétera, etcétera. Y acá viene una particularidad, establecer etiquetas comunes con indicaciones de estado. ¿Qué es lo que pasa? Son dos planos aparte, pero son de la misma pieza. Entonces deben compartir una etiqueta común. Yo me voy a ir acá, a este que es el plano cuando ya la pieza está hecha, y le voy a hacer una etiqueta ficticia, que es conveniente. Supongamos cómo le habíamos puesto esto, creo que caja sin tapa. Caja sin tapa. Material, por ejemplo, ahí sí, 310. Espesor, porque tiene un espesor de chapa uniforme. 10 creo que le había dado milímetros. Cantidad, masa, que es el peso, etcétera, etcétera. Observaciones si es necesario. Listo. Le doy la convención, que eso se vea negrito. Ahí. Listo. Como son la misma pieza, tienen que tener la misma etiqueta. Entonces, ¿cómo indico qué es qué? Acá en la etiqueta le agrego antes del nombre una referencia. Referencias comunes. ¿De qué era este plano? De corte y pliegue. Entonces le doy corte y pliegue, caja sin tapa. Entonces así la persona entiende que este es para cortar y plegar. Según la geometría, según mi trabajo, según mi empresa, es probable que tenga que hacer un plano de corte, un plano de pliegue y un plano final. ¿Ya? Si la empresa hace el corte y el pliegue, se hace un único plano. Entonces aquí tengo corte y pliegue, caja sin tapa. Y ahí están las instrucciones de corte y de pliegue. Este otro, que sigue la misma lógica, este es cuando ya está hecho las medidas finales o cuando ya se encuentra conformado. O sea, cuando la chapa ya está hecha como tal. Y así quedan vinculados, se entiende que es la misma pieza, pero en diferentes estados de manufactura de fabricación. Este tiene tamaños finales, el otro tiene tamaños de operaciones mecánicas. Por último, esto es muy compatible con soldadura. ¿Dónde irían las instrucciones de soldadura? En el plano final. Por eso también se había dicho que había un plano especial de soldadura. Si la persona que suelda no le interesa nada de esto, entonces simplemente se hace otro plano y se le dan los símbolos de soldadura. Yo lo voy a incrustar acá para no consumir tanto o para no elaborar tantos planos. Entonces la soldadura, en este caso ahí está el símbolo, me voy acá, le hago un zoom y ahí en la intersección de planchas, donde están una frente a la otra, ahí iría el símbolo de soldadura. ¿Ya? En este caso, como son planchas de espesor 10, le voy a dar a aceptar ahí. Ahí está, se forma eso, entonces ahí podría ir el cordón, que debería ser un filete de máximo 10×10, ¿cierto? Porque esas planchitas mienten. Entonces, rápidamente puedo modificar esto diciendo que es un filete de 10 y le doy ahí un proceso. Listo. Esto debería ir en mayúscula. ¿Ya? Entonces, esto es altamente compatible con soldadura. Ese es un ejemplo, no tienen que ser todos iguales, etcétera, etcétera. Entonces veo acá y me doy cuenta que ya terminé las recomendaciones. De aquí en adelante se sigue manejando exactamente igual
que un plano. En este caso, estos son planos de pieza. ¿Se pueden articular con los planos de conjunto y de glose donde vayan? Claro que sí. De aquí en adelante sigue siendo un plano común y corriente. Y entre ellos hay que quitarle los decimales. Aquí tenemos que tener un cuidado con los decimales por lo siguiente. Yo sé que habían varios decimales, sí, pero esos 24, 23, esos décimas de milímetros no van a afectar en general en conformado de chapa, ¿ya? De aquí en adelante sigue manejándose como un plano común y corriente.